Tengamos en esta ocasión nuestra oración para comenzar este culto o este pequeño estudio, pidiéndole a Dios siempre la gracia salvadora y santificadora para que el tema, lo que se va a decir hoy, pueda impactar nuestros corazones, nuestras mentes, pueda nutrir nuestro intelecto de todas estas verdades esenciales para este tiempo y para el tiempo futuro. Así que sean bienvenidos todos mis hermanos aquí, bienvenidos también mis hermanos que nos miran a través de los distintos medios educativos, por medio de la televisión y otros medios de difusión. Vamos a pedir la bendición divina para poder comenzar este estudio. Bondadoso y eterno Padre Celestial, infinitamente gracias de nuevo por estar aquí en esta ocasión, en este día muy especial, en esta casa de adoración. Y estamos aquí con el propósito de abrir tu palabra, de escudriñar tu palabra, de escudriñar tus oráculos, principalmente a esta última generación, que es la generación que va a vivir el tiempo final. Es la generación que va a vivir los tiempos críticos. Ayúdanos pues para que estas palabras nos animen y nos den una determinación especial de preparación para este tiempo que está por venir. Sabemos que estos tiempos que están por venir son tiempos muy difíciles, ni siquiera nos imaginamos lo que viene. Solamente en la teoría lo sabemos, pero ya en la práctica, pues solamente Dios es el que puede ayudarnos a pasar por ese tiempo. Gracias, Señor, por estos medios que nos has dado para presentar tu palabra, tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos estudiando las 7 bienaventuranzas, ¿verdad? Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar la parte número 2. Oigamos bien, la parte número 2 vamos a estudiar el día de hoy. Las 7 bienaventuranzas, segunda parte. Y vamos a comenzar con un texto muy importante, el inicio de una bienaventuranza ubicada dentro del contexto de las plagas, dentro del contexto exactamente de la sexta plaga aparece. He aquí, dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Muy importante esta bienaventuranza con la cual iniciamos y continuamos con la que hemos estado estudiando. Dice, repito la palabra, he aquí yo vengo como ladrón. Y la parte clave, interesante para nosotros esta mañana que estamos iniciando el estudio de la bienaventuranza, continuando más bien del pasado, iniciándolo en esta mañana, bienaventurado el que vela y guarda. 2 palabras muy importantes que las vamos a estudiar bien el día de hoy, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hagámonos una pregunta. ¿En qué tiempo ubicamos las bienaventuranzas de Apocalipsis 16:15? Yo ya dije algo, que esta bienaventuranza estaba ubicada en el contexto de las plagas. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y sobre el mismo tema, en Apocalipsis 15, el versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las 7 copas, las 7 plagas, equivale a lo mismo de la ira de Dios. La ira de Dios son las 7 plagas, la ira de Dios son las 7 copas que aparecen en Apocalipsis. Ahora,
estas plagas, ¿cuándo van a caer? De acuerdo a lo que hemos estudiado, cuando hemos estudiado lo que es los eventos de la crisis final, recuerde que hemos tenido muchos estudios sobre eso, hasta hemos hecho gráficos. Las plagas van a caer después que termine el tiempo de gracia, ¿verdad? Recordemos el texto, lo vamos a mencionar más adelante, Apocalipsis 22:11 y también de Apocalipsis 15:8, que los vamos a citar un poquito después. Muy bien, entonces partamos lo siguiente. Esta bienaventuranza de Apocalipsis 16 está ubicada dentro del contexto de las plagas. Ya lo vimos ahorita, presentamos los dos pasajes. Y las plagas van a caer, se ubican después que termine el tiempo de gracia. Después que Cristo deje de interceder como sacerdote en el santuario celestial. Eso también lo hemos sabido por el estudio profético. Ahora, ¿qué significado tiene para nosotros el fin del tiempo de gracia? Eso es importante. ¿Qué significa el fin del tiempo de gracia? Para poder entender qué significa el fin del tiempo de gracia, necesitamos entender qué significa el tiempo de gracia para poder conocer su fin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo podemos ver eso del tiempo de gracia? ¿Qué cosa es? Mucho se habla del tiempo de gracia, mucho se habla de la gracia. ¿Qué es en sí el tiempo de gracia? Bueno, en pocas palabras, el tiempo de gracia es la oportunidad de salvación que le da Dios individualmente a cada persona, ¿verdad? Y también puede ser visto el tiempo de gracia como colectivo, como una nación, como en el caso de Israel. A Israel se le terminó un día el tiempo de gracia. A las naciones, por ejemplo, que tomaron los israelitas, aquellas naciones cananeas, llegó un tiempo porque fueron tomadas porque se terminó el tiempo de gracia o el tiempo de oportunidad de salvación de ellos. Eso es importante. Entonces, Hebreos 4, del 14 y 15 nos ayuda a entender un poquito esto del tiempo de gracia para nosotros. La oportunidad de salvación, tanto individual como colectiva, ¿verdad? De un grupo, de una iglesia, de una nación y en sí del mundo. Bien, Hebreos 4, versículo del 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos un sumo sacerdote nosotros, el único sumo sacerdote que hay. No hay más sumo sacerdote, no existe un sumo sacerdote terrenal, como se dice, sino el único sumo sacerdote, el único pontífice es, aquí lo dice la palabra de Dios, Cristo Jesús. Y que Él dice, traspasó los cielos. Ningún sacerdote ha traspasado los cielos. Cristo Jesús, que se llame sacerdote, Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote. Como nosotros tenemos ese sumo sacerdote hoy allá en el santuario celestial, y ese sumo sacerdote, más adelante vamos a dar algunas citas que nos ayuden a comprender mejor esto. Ese sumo sacerdote hoy está dedicando ese tiempo que está como sumo sacerdote para la expiación de nuestros pecados. Está ocupando ese tiempo hoy para que nosotros podamos ser oídos, escuchados en el cielo, nuestras súplicas, nuestras angustias son escuchadas por ese sumo sacerdote, porque dice el versículo 15 que Él se puede compadecer de nuestras angustias, de nuestras debilidades, porque Él pasó por todo eso, porque Él también, de nuestras pruebas, porque Él fue tentado, con la diferencia de que Él no pecó. Entonces, como tenemos ese gran sumo sacerdote, ahora que está intercediendo por nosotros, que está ayudándonos, intercediendo ante el Padre, ayudándonos, tratando, consolando. Entonces,
¿Qué es de nosotros ahora aquí? ¿Cómo debemos responder nosotros aquí como iglesia, como pueblo de Dios? Acerquémonos a ese sumo sacerdote. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente, con confianza al trono de la gracia, porque ahí está Cristo Jesús. ¿Y para qué nos vamos a acercar? Aquí lo dice el pasaje, versículo 16 de Hebreos 4. Para alcanzar misericordia, 1, para hallar gracia, y 3, el oportuno socorro. Alcanzar misericordia mientras exista. La gracia que necesitamos para vencer, para salir vencedores, para vencer la tentación, y el socorro y el auxilio que tanto necesitamos nosotros en los momentos más necesitados. Entonces, ese es el significado. Hay otro pasaje en la Biblia, en la carta de Pablo, la primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. Es un pasaje bastante similar en significado al que acabamos de estudiar, y un solo mediador. Y ahí dice, entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús es sacerdote, es mediador, es intercesor entre Dios y los hombres. Romanos 5:10 nos ayuda a entender, nos amplía más la idea de lo que estamos tratando de decir o tratando de entender. Porque si siendo enemigos, sabemos que el pecado produce, dice Isaías 59:2, produjo separación entre Dios y nosotros. El pecado nos separó de Dios, pero el pecado nos hizo enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados. Eso es lo que ha hecho Cristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, por la muerte de su Hijo, dice el texto. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si no somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, no podemos ser salvos. Entonces, es importante la intercesión de Jesús hoy en el santuario celestial. Hay una gran importancia de que nosotros tratemos de entender lo que Cristo está haciendo hoy en el santuario celestial. Si Cristo no hiciera eso, nosotros no fuéramos salvos ni reconciliados con Dios. Primera de Juan 2:1, siguiendo la misma idea, ampliándola más, si no hemos entendido hasta hoy. Primera de Juan 2:1, texto conocido. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Nuestro consolador es Jesús. Nuestro sacerdote es Jesús. Nuestro mediador es Jesús. Nos va a ayudar más a ampliar la idea el espíritu de profecía. En la carta 33, en 1895, miremos lo que dice, referente a esto que estamos diciendo. Nuestro Señor crucificado está intercediendo. Todo lo que hemos dicho a la luz de la Biblia, todo lo que hemos estudiado hoy a la luz de la Biblia, los pasajes, estamos confirmándolo, estamos ampliándolo con el espíritu de profecía. Nuestro Señor crucificado está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre delante del trono de la gracia. Él hoy actualmente está intercediendo por nosotros. Importante esto que está remarcado en rojo. Podemos recurrir a su sacrificio expiatorio hoy, porque después no va a haber oportunidad, lo vamos a ver más adelante. Podemos recurrir hoy, no dice el versículo hoy, pero eso es lo que quiere decir. Podemos recurrir hoy a su sacrificio expiatorio para nuestro perdón, nuestra justificación y nuestra santificación. En el proceso de crecimiento espiritual para nuestra salvación, hoy podemos recurrir a nuestro sacerdote. El Cordero sacrificado es nuestra única esperanza hoy. El Cordero sacrificado es nuestra única esperanza en este mundo que ya se termina, en este mundo lóbrego, en este mundo oscuro, oscurecido, manchado por el pecado, por la maldad, por la angustia, por la destrucción que ha causado el enemigo de Dios. Nuestra fe eleva la mirada hacia ¿quién? Hacia Él,
hacia Cristo, que es nuestra luz admirable, nuestra luz de vida, que opaca esa oscuridad maligna de este tiempo. Dice que nuestra fe eleva la mirada hacia Él, se aferra de Él, de Cristo, como de aquel que puede salvar hasta lo sumo. Él puede salvarnos. Nosotros tenemos esperanza hoy de salvación. Acerquémonos a Él. Por eso decía el pasaje al trono de la gracia, para que alcancemos esa misericordia, mi querido hermano. El tiempo se está acabando hoy y necesitamos esta misericordia más, aferrarnos a ella, ¿verdad? Otra cita muy interesante dentro del mismo contexto. En la Review Angera del 15-8 de 1893, muy indicativa. Recordemos que nuestro gran sumo sacerdote menciona de nuevo, está intercediendo, repite, está intercediendo ante el propiciatorio en favor de su pueblo rescatado. ¿En favor de quién intercede Jesús hoy? En favor de su pueblo. De los que hemos sido rescatados. De los que hemos sido rescatados del odio, de la miseria, del pecado, de la angustia, de la lepra del pecado, del cáncer del pecado, de la destrucción del pecado. Dice que Él, nuestro sacerdote, vive siempre para interceder por nosotros. Él no olvidará a su iglesia, como muchos creemos. Él no olvida a su iglesia. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Él siempre está en esa etapa de reconciliación, tratando de reconciliarnos, ¿verdad?, con el cielo. Dice, Él no olvidará a su iglesia en el mundo de tentaciones. Por eso dice que Él padeció, fue tentado en todo y por eso es digno de compadecerse de nuestras dolencias espirituales. Y dice, contempla a su pueblo. Hoy Jesús en esta mañana, hoy en este sábado especial, está contemplando a su pueblo. ¿Cómo está su pueblo? Probado y doliente. Sabemos que el enemigo lanza toda su ira, dice Apocalipsis 12:12. Hoy está lanzando toda su ira, porque sabe que este es el último tiempo, no le queda más tiempo. Y Apocalipsis 12:17 dice que tiene una guerra intensa contra el remanente, contra la iglesia de Dios. Y tenemos un defensor, un ayudador, que es Cristo Jesús. Dice, está intercediendo, voy a leerlo. Él no olvidará a su iglesia en el mundo, vale la pena leer esto, de tentaciones. Contempla a su pueblo probado y doliente y ora por él. Démosle gracias a Dios que Jesús ora por nosotros. Va a llegar un momento que Jesús ya no va a orar por nosotros, cuando salga del santuario, pero hoy Jesús está orando. ¿Qué tal les parece a ustedes una oración ayudadora de Jesús para nosotros? Que tanto necesitamos. Por eso es la intercesión, es muy interesante que la entendamos. Está intercediendo por los más humildes, los más oprimidos y sufrientes, por los más probados y tentados. Él está hoy. Así que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza de salvación, aunque estemos pasando por situaciones críticas, porque la Escritura habla que muchos grandes hombres pasaron por esas situaciones. Y nosotros atendamos a esos consejos que es dado por Dios a través de la experiencia de esos grandes hombres. Dios se complace, dice, en escuchar las súplicas de su Hijo y responde a ellos. ¿Qué tal les parece eso, hermano, en esta mañana? Va a llegar un momento, sí, mi querido hermano. Desgraciadamente, la paciencia de Dios tiene límite. Con Israel tuvo límite. Lo soportó, lo aguantó mucho tiempo, hasta que Israel ya no halló gracia en él. Al pueblo antediluviano lo soportó, lo aguantó tiempo, hasta que la maldad llegó a su límite. Y dice, repitiendo las palabras de Jesús en el último sermón, dijo que los tiempos de Noé van a ser como este tiempo. Óigase bien, los tiempos de Noé van a ser como este tiempo. Significa que si allá hubo un límite de la gracia, hoy también va a haberlo.
Cuando la maldad llegue a su límite, rebase la copa de iniquidad. Entonces dice, va a haber un momento que se va a terminar la gracia, se termina la intercesión, no más oraciones por los santos, Jesús deja de abogar, Jesús deja de mediar. Y dice que ahí en esa situación, Apocalipsis 15:8 dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, nadie, hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pero hay otro pasaje que lo conocemos bien, que nos dice, este pasaje que vamos a Apocalipsis 22:11, nos dice que durante ese tiempo, hasta ese tiempo que se termina la gracia, que llegue el límite de la misericordia divina, el que ya se justificó va a seguir justo siempre, todavía durante el tiempo poco que falta, cuando termine la gracia y el tiempo de Jesús. Va a seguir siendo justo, no va a retroceder esa persona. El que es inmundo, el que ya no se arrepintió, ahí va a quedar perdido. No se arrepintió, perdido, porque ya no hay más salvación. Ya Jesús no escucha la súplica, ya el cielo se cerró ante las peticiones, ante los gritos, ante la angustia de los pobladores de la tierra, del mundo. Dice que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo se va a santificar más, porque ahí va a pasar el pueblo de Dios por el horno de la aflicción, por el gran tiempo de angustia, el periodo de las 7 plagas, y es cuando él va a salir, dice, fortalecido como el oro, dice la Biblia. Ahí. Entonces, para resumir todo, antes de la segunda venida de Jesús, los impíos de todas las tierras van a estar sufriendo intensamente. Lo describe, las plagas lo describe, Apocalipsis 16. Van a estar sufriendo intensamente durante las últimas 7 plagas. Y van a procurar ellos alivio. De alguna manera por su dolor van a tratar de buscar la palabra, cuyo estudio y obediencia antes habían descuidado. Recordemos que ahí se cumple, no quiero leerlo, solo citarlo. Ahí se va a cumplir aquel texto de Amós 8, 11 y 12. Que va a haber hambre en la tierra, hambre. No de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y dice que van a ir errante de mar a mar, van a ir, para que lo entendamos, de norte a sur, de este a oeste, y no se va a encontrar palabra de Dios. No va a haber alivio ya. ¿Entienden? ¿Entendemos eso? Por eso, y dice, ahora vamos, este detalle es importante. ¿Sobre quién caen las plagas? Ya lo sabemos que cae sobre la bestia, dice Apocalipsis 16, sobre la bestia y sobre la gente del tiempo del fin que persiste en su rebelión contra Dios, sobre los rebeldes, sobre los que blasfemaron contra Dios, sobre los que nunca aceptaron a Dios. Es más, nosotros podemos ver en el contexto de la quinta plaga, por ejemplo en Apocalipsis 16, dice el versículo 10 y 11, lo voy a leer aquí con la Biblia. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Estoy citando Apocalipsis 16, 10, la quinta plaga. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla. Y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué pasó? Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, hermano, que las plagas, en vez de producir en ellos un arrepentimiento que ya no hay porque ya se terminó la gracia, dice que va a producir un endurecimiento y va a producir un odio contra Dios, porque lo acabamos de leer. Más bien van a estar odiando a Dios más, ¿verdad? Entonces, el objetivo final de las plagas, pues, es inducir a los hombres a que comprendan que han estado luchando contra Dios, que se han estado rebelando contra Dios, pero en lugar de arrepentimiento, las plagas producen un odio en ellos para con Dios. Bien, siempre dentro del contexto de la misma plaga. Ahora vamos a estudiar las dos palabras interesantes que las subrayamos al principio.
el significado de velar y guardar la ropa. ¿Qué significa? Porque el texto, el versículo decía, he aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo. ¿Qué significa eso? Velar y guardar su ropa, es muy importante, ¿verdad? Muy bien, nos va a ayudar un poquito segunda de Pedro 3 del 10 al 12. Aquí está hablando Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3 del 10 en adelante, o un poquito antes está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida. Y el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. El 11 es importante, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El 12 es importante. Si andamos en esa santa y piadosa manera de vivir, dice, vamos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Versículo 12 dice, ¿qué es lo que va a producir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo, los elementos siendo quemados se fundirán. Es importante esto que voy a decir. ¿Qué significa velar? Pedro nos ayuda, como acabo de decir. El velar de estos tiempos, ¿verdad? Es estar atento, es estar vigilando, es estar alerta, es estar alerta. A medida que Satanás va a intensificar sus engaños. Ahora, según los pasajes que acabamos de leer, los cristianos no debemos esperar la venida del Señor así de una manera ociosa, ¿verdad? Si no, dice el pasaje lo decía, que lo que vamos a hacer sin hacer nada. Lo que tenemos que hacer los cristianos mientras esperamos, tenemos que ocuparnos en obedecer la palabra de Dios y en trabajar en favor de otros. De esa manera nosotros vamos a apresurar la venida del Señor. ¿Cómo la vamos a apresurar? Aquí lo decía anteriormente, viviendo en santa piadosa manera de vivir y esperando y apresurando al Señor. ¿Qué significa eso? Obedeciendo la palabra de Dios, viviendo, siendo fieles, siendo firmes en la palabra de Dios. ¿Y de qué manera vamos a apresurar la venida de Jesús? Trabajando por otros, sirviendo a otros, llevando el evangelio a otros, rescatando a otros a través del mensaje último de salvación. De esa manera nosotros no solamente vamos a esperar la venida del Señor, sino que la vamos a apresurar. Es importante esta cita del Espíritu y Profecía. De la Review and Herald, el 27 de noviembre del año 1900. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy? Hoy estamos en el día de la expiación, todos lo sabemos. Estamos en el día de la expiación después de 1844. Nosotros estamos en ese tiempo, en ese día. El día no ha terminado. El día no ha terminado. Y dice, ¿qué tenemos que hacer en este día nosotros? Hacernos una pregunta, o hacernos preguntas. ¿Han sido perdonados mis pecados hoy? Hoy. Hasta hoy. ¿Será que mi registro está limpio? Esa es la pregunta. Porque puedo morir hoy, puedo morir mañana. Y para salvarme, para que seamos salvos, tenemos que tener un registro limpio, confesado, arrepintiéndonos, confesados nuestros pecados, ¿verdad? Dice que Cristo, el que lleva las cargas, ha quitado, pregunta, ¿ha quitado mi culpa? ¿Tengo un corazón limpio, purificado por la justicia de Cristo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, muy escudriñadoras en esta mañana. ¿Cómo estamos con Dios? Quiere decir. ¿Estamos a cuenta con Dios, como dice Isaías? Es importante eso. Bien, vamos a guardar la ropa y estudiamos lo que es el velar. Guardar su ropa. Mateo 22:11, en una parábola Jesús dijo algo.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué representa el vestido de boda? Ya lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Recurrimos a Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice, el 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y esto es importante, el 8. Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es ese lino? ¿Qué simboliza ese lino fino, limpio y resplandeciente? Simbolizan, dice, las acciones justas de los santos. Es decir, en otras palabras, que el vestido de boda simboliza la justicia de Cristo que nos va a impartir. Las vestiduras representan las acciones justas de los santos, es decir, los requisitos para la participación en el encuentro con Cristo. Simbolizan una lealtad, simbolizan una fidelidad a Cristo. Eso es lo que simbolizan. Necesitamos estar despiertos y vigilantes y permanecer listos, pues el día de Dios puede venir en cualquier momento. Bien, vamos a otra bienaventuranza. Terminamos la bienaventuranza de Apocalipsis 16, 15, creo que quedó explicada. Vamos a otra bienaventuranza, Apocalipsis 19, 9, que tiene que ver con las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado. Ya sabemos que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, bendito. Quiere decir que es dichoso, es feliz, lo que son llamados a las bodas a la cena de las bodas del Cordero. Hay una felicidad suprema, hay una dicha suprema y hay una bendición suprema. Y podemos verlo con el comentario bíblico adventista, nos ayuda, nos da una idea de qué significa ello. En la página 885, la cena de las bodas del Cordero se celebrará. ¿Cuándo? Al concluir el largo día de la historia de esta tierra, ¿verdad? Cuando venga Cristo Jesús y lleve a nosotros los convidados, su iglesia, su esposa, allá vamos a celebrar esas bodas. Y siempre el Espíritu y Profecía en la carta 117 en 1901, la iglesia es desposada, la iglesia, que es la esposa del Cordero, la iglesia. ¿Y cómo debe conservarse esa iglesia? Aquí lo dice, esta característica importante, pura, santificada y santa. Por eso se dice que la iglesia militante está manchada, tiene defectos, pero la triunfante no. Esa iglesia triunfante es la que va a ser merecedora de esa bendición, va a cumplir en ella esa bendición de ser bienaventurado a las bodas del Cordero, ¿verdad? Siempre en otra carta, 123 y media, 1898, la iglesia es la novia de Cristo y sus miembros, esto es importante, y sus miembros deben compartir el yugo con su guía, con Cristo Jesús. Dios nos amonesta para que no manchemos nuestras vestiduras. Ya sabemos que las vestiduras son un símbolo del carácter, el carácter de Jesús. Entonces, Dios quiere que no manchemos las vestiduras con las cuales vamos a entrar al cielo, ¿verdad? En el último día o la última noche de Jesús, cuando estaba en el aposento alto, cuando hizo aquella celebración, que iba a ser la celebración de la Pascua, y ahí se celebró por primera vez la cena. A partir de ahí se ha celebrado durante estos 2000 años, y Jesús la dio por iniciada. Ahí, dentro de ese contexto, en Mateo 26 al 29 de la cena del Señor, Él dijo algo cuando estaba celebrando, ¿verdad? En el versículo 26 dice que comían, no voy a leerlo literalmente, ¿verdad? Que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió. En el versículo 27 dijo lo mismo de la copa, y que el pan representaba su cuerpo, ¿verdad? Y que el vino representaba su sangre. Él dijo algo importante. Esas últimas palabras que él dijo, dentro del contexto, era una mirada futura. En ese momento, hace 2000 años, era una mirada futura
al futuro proyectaba esa celebración que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la celebración que nosotros vamos a hacer, su iglesia con el Cordero, allá. Esa es la celebración magna que se va a hacer. Ese era verdaderamente el objetivo de aquella presentación, de aquella noche, de aquella cena. Ese era el objetivo que teníamos, que se iba a alcanzar, que todavía no lo hemos alcanzado. Y dice ahí, dijo algo, en visión, como una vislumbra profética. Versículo 29 de Mateo 26. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se refería a Apocalipsis 19, 9, a la cena de las bodas del Cordero. Así que, hermano, es una gran bendición ser invitado a esas bodas, ser invitado a esa cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Casado a la iglesia con Jesús, ¿verdad? Y porque dice de que ahí vamos a estar con Él personalmente. Hoy estamos con Él por fe en cada celebración de esa cena. Vamos a otra bienaventuranza. Apocalipsis 26. Hablando dentro del contexto del milenio, ¿verdad? El capítulo 20 habla del milenio de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte, el versículo 6, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pregunta, ¿por qué son bienaventurados estos? ¿A qué se debe esa bienaventuranza? Primero, si estudiamos un poco más los textos, ¿verdad?, sobre ese tema del milenio, ahí aparece de que los que resuciten en la primera resurrección, en la resurrección de los justos, y la Biblia también en otras partes de Apocalipsis lo dice, ¿verdad?, en el mensaje de las iglesias que lo estudiamos hace poco, de las promesas, dice, una de las razones, ¿verdad?, es que no serán dañados por la segunda muerte. No vamos a morir eternamente. Por eso somos bienaventurados y santos. Apocalipsis 26, ¿verdad?, lo dice. Dice que nosotros no vamos a ser dañados. Por eso decía en Apocalipsis, voy a mencionar un poquito, me voy a retroceder, ¿verdad?, a la parte cuando dice en el capítulo, en el mensaje de la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, por eso somos bienaventurados, por eso somos dichosos, porque no vamos a ser dañados por la segunda muerte o la muerte eterna, porque fuimos salvos para Dios. Muy bien. Otra razón por qué son bienaventurados, por qué somos dichosos, por qué somos felices, por qué somos bendecidos, porque vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Después voy a leer el pasaje. Sacerdotes de Dios y de Cristo. Y otra razón, porque vamos a ser jueces en el juicio. Vamos a mencionar eso, vamos a leer esos pasajes después. En el juicio allá en los cielos, que es la segunda etapa del juicio que hemos estudiado, la segunda etapa, porque la primera etapa es el juicio investigador, la segunda etapa es el juicio milenario allá en el cielo. Ahí vamos a ser nosotros jueces también, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis 24 y 1 Corintios 6 del 2 al 3. También Apocalipsis 1:6 dice que vamos a ser reyes. Qué importante todo esto. También dice que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Entonces, repasando, ¿por qué somos bendecidos? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque no vamos a morir la muerte eterna, porque vamos a ser salvos para Cristo, porque vamos a ser sacerdotes, porque vamos a ser jueces, porque vamos a ser reyes y porque vamos a reinar con Cristo 1000 años en el cielo. Esas son las grandes bendiciones, por eso somos bienaventurados y dichosos. Muy bien, miremos los versículos un poco más ampliamente, leámoslos. Apocalipsis 24 dice que vamos a ser jueces, ¿verdad? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y Apocalipsis 26 repite lo que acabamos de decir, la bienaventuranza, que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Muy bien. Apocalipsis 1:6 dice lo que dijimos anteriormente, que nos hizo rey y sacerdote para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahí lo dice, ¿verdad? Y Jesús lo dijo cuando estaba aquí en la tierra, mencionó ese evento del juicio, donde el cual iba a ser participante la iglesia, los redimidos, y dijo en San Mateo, el capítulo 19, el versículo 28, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el apóstol Pablo lo dice un poco más claro todavía. En el capítulo, en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 2 al 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice, los redimidos van a juzgar al mundo, a los que se perdieron. Eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y este es importante, el 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ya sabemos a qué ángeles se refiere, ¿verdad? Sabemos que en el juicio los ángeles malignos junto con Satanás van a ser juzgados por nosotros mismos también. Dios, Cristo Jesús, nos va a dar esa facultad. Cuantos más las cosas de este siglo. Por eso dice una de las bienaventuranzas, una de las promesas, la última, recuerden, que es dentro del contexto del mensaje de la iglesia de la Odisea, dice, ¿verdad? Apocalipsis 3:21. Dice que nos vamos a sentar con Cristo Jesús en el trono, vamos a compartir con Cristo el trono, a este evento se refiere Pablo. Vamos a la última bienaventuranza, última. Y se encuentra en el último capítulo del Apocalipsis. Es importante esta bienaventuranza, este cierre, como la primera, cuando abrimos hoy. Apocalipsis 22:14 es importante. Bienaventurados los que lavan su ropa, dice en la versión 60 de la Reina Valera y en otras versiones bíblicas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hay otras versiones, quiero explicar esto bien para que no haya malentendido, que el texto lo traducen de la siguiente manera, del original: bienaventurados los que guardan su mandamiento para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. En distintas versiones, en algunas versiones dice, bienaventurados los que lavan su ropa. En otras versiones, principalmente en unas modernas, Reina Valera, dice los que guardan los mandamientos. Ahora, ¿cuál de las dos es válida? ¿Cuál de las dos es verdadera? Bueno, nos ayuda las frases originales ya transliteradas, ¿verdad? Muchos eruditos se dieron a la tarea de ver esa similitud que hay y ellos la muestran. Las dos frases son muy similares en el griego, ¿verdad? Y la siguiente transliteración mostrará la similitud, ¿verdad? Esto lo explica el comentario bíblico adventista. Y haciendo un estudio, ¿verdad? Sobre esa traducción, se encontraron, los eruditos encontraron que guardar sus mandamientos y lavar sus vestiduras significan la misma cosa. Entonces, no importa que diga laven su ropa, no importa que diga guarden los mandamientos, porque es la misma cosa en el léxico, en la traducción, ¿verdad? En la misma gramática, no presenta diferencia en el lenguaje. Entonces, las dos están bien, tanto en la versión 60 como las versiones modernas están bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que nosotros lo tomemos este texto de la siguiente manera. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Quedémonos con esta. ¿Por qué son bienaventurados? Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el requisito importante para entrar por las puertas de la ciudad y tener derecho al árbol de la vida? Guardar los mandamientos. Y por eso hay una gran bendición. Eso es importante verlo y recalcarlo. Muy bien. La ropa lavada, como decíamos en los pasajes anteriores,
son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Es la obediencia de Dios, es el carácter que deben de tener los santos para vivir en el cielo. Y esta ropa lavada, que es el carácter, fue emblanquecida, dice, con la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 7:14. Mejor explicado, para que lo entendamos. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, en la página 909, nos ayuda a entender esto también, un comentario. Nuestro derecho a entrar en el cielo se debe a la justicia de Cristo, que se nos da sin merecerla. Y nuestra idoneidad para el cielo es el resultado de la justicia que se nos imparte a medida que seguimos sus pasos. Justificación por fe de todo esto, ¿verdad? Esta justicia es importante, lo que acabamos de decir, está simbolizada por la ropa lavada y emblanquecida. Pero ¿qué cosa es? Lo explica ella. La evidencia externa de la justicia que imparte Cristo, la externa, es el cumplimiento perfecto de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la obediencia externa? Perdón, la evidencia externa es como el sellamiento. El sello de ¿cuál es la evidencia externa del sello de Dios? Es el sábado. Pero internamente, ¿qué cosa es? El sellamiento internamente, ¿qué cosa? Es el establecimiento de la verdad en el ser humano, en la persona que no lo va a poder mover de un lado para otro. El establecimiento permanente de la verdad, de manera que esa persona no puede moverse por nada. Pero eso tiene que ser, ese es interno, pero tiene que tener una evidencia externa que se mire, es la guardanza de los mandamientos, ¿verdad? En ese caso, el contexto del sellamiento del sábado, lo mismo es aquí. Dice que la evidencia externa de la justicia de Cristo es el cumplimiento perfecto de los mandamientos de Dios. Entonces, por eso dice que para tener derecho al árbol de la vida, para tener derecho por las puertas de la ciudad, tenemos que tener un fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios, significa la ropa lavada y limpia. Y la evidencia externa está en guardarlos, pues, los mandamientos. Por eso la idea de vestiduras lavadas, esta es importante, la idea de vestiduras lavadas y la obediencia a los mandamientos de Dios están estrechamente vinculadas hasta en su transliteración, en su vocablo, ¿verdad? Muy bien. Review and Herald, 25/8 de 1885. Esto es importante también. Nadie que haya tenido luz de la verdad entrará a la ciudad de Dios como un violador de los mandamientos de Dios, lo que decía el pasaje. Nadie. La ley divina está en el mismo fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Si los hombres a sabiendas han pisoteado y han despreciado la ley de Dios en la tierra, no serán llevados al cielo. ¿Para qué? Para que allí hagan lo mismo. No habrá cambio de carácter cuando Cristo venga. La edificación del carácter continuará durante la hora del tiempo de gracia. Muy bien, para ya ir terminando este pasaje y la última explicación de cita del Espíritu y Profecía. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, hace una invitación a cada uno de nosotros. En esta mañana nos hace esa invitación, le hace una invitación a los hermanos que nos miran, a cada uno. Porque algunos podemos incluso estar en la iglesia y todavía no hemos oído ese tiempo aceptable de Dios para nosotros, todavía. Entonces dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Esto es importante, y lo dejo en la última parte. Y dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Para el que no conoce a Cristo, hoy es el tiempo aceptable cuando le presentamos el mensaje. Cuando estamos presentando el mensaje, decimos, hoy es el tiempo aceptable, no hacer dilaciones, sino tomar decisiones. Pero para nosotros los que estamos ya en la iglesia, necesitamos un tiempo aceptable, un tiempo de tomar las decisiones concretas, verdaderas, porque hay algunos que no están. La Odisea, por eso dije, está muy tibia, está tambaleada. La Odisea tiene una parte del mundo y una. Entonces el tiempo aceptable es cuando tomemos la decisión
de aceptar a Cristo verdaderamente y definirme por Él, no nadar en las dos aguas que hemos estado nadando. La Odisea está nadando en dos aguas, no nadar en dos aguas, es tiempo de decisión. El tiempo de decisión es ahora, porque el tiempo se está acabando, es importante, y esta cita nos ayuda para terminar, nos remata. Finalmente terminará lo que hemos estudiado el día de la misericordia, lo estudiamos muy ampliamente hoy. Y cuando concluya, no habrá una segunda oportunidad para los que menosprecian la gracia de Dios. Ahora una pregunta. Los que menosprecian la gracia de Dios son solo los hermanos que violan la ley allá afuera, que no, algunos que ni la conocen el sábado y otros. Nosotros mismos. Este mensaje es para la iglesia. Para la iglesia. Por eso es que dice que el juicio, ¿por qué creen ustedes que el juicio comienza por la casa de Dios? Porque la iglesia, su pueblo, ha tenido gran luz y no ha vivido de acuerdo a la luz. Por eso es esa situación. Entonces dice, los seres humanos con frecuencia posponen el ocuparse de la salvación. Posponemos ocuparnos de entregarnos a la salvación, los seres humanos. Por eso dice el apóstol Pablo que con temblor, deseamos esa salvación, dice. Porque piensan que el tiempo de gracia continuará indefinidamente. Hoy como hoy, 24 de diciembre, día de fiesta, celebrando, hasta las iglesias celebran, están en el mismo andar. Pero Dios no quiere que estemos en ese andar. Dice aquí, porque piensan que el tiempo de gracia continuará indefinidamente, creen que los asuntos temporales necesitan de su primera consideración, que primero se debe buscar el placer, que mañana será más fácil arrepentirse. Olvidan que el único tiempo que el hombre tiene para la salvación y para la victoria sobre cualquier pecado es el momento presente, hoy en este cierre de 2022 y que está por comenzar el 2023. Hoy es el tiempo. Dice que el deterioro de la mente, del cuerpo, pueden hacer que la atención de las cosas espirituales resulte difícil o imposible. ¿Y si morimos? El corazón puede endurecerse fatalmente, oígase bien, y perderse el deseo de salvación. Eso pasa a muchos laodicenses, el corazón se va endureciendo, por eso Dios llama, por eso Dios está llamando a esta iglesia, porque la mira que cada día el corazón va más endurecido. Y podemos perder, la conciencia se puede cauterizar y perder el deseo de la salvación, eso nos puede pasar como a los judíos. Dice, el Espíritu Santo puede dejar de interceder en nosotros mismos. Y la dilación para tomar esa decisión y definirnos por Cristo Jesús, y la dilación, en último caso, equivaler a un rechazo. O sea, va a equivaler a un rechazo. Estar dilatando, posponiendo, sí, que lo voy a hacer mañana, sí, es que todavía no tengo este problema, sí, es que tengo que resolver este problema. No, aquí lo dice la cita, la dilación en último caso puede equivaler a un rechazo. Así que mi querido hermano, en esta mañana, pidámosle a Dios que Dios nos ayude, pues, a los que estamos todavía, como dicen, nadando en dos aguas. Pidamos a Dios que este mensaje despierte a nosotros, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia de este tiempo. Dios nos ama. Cristo nos ama, por eso intercede por nosotros ahora. Apreciemos, deseemos esa gracia salvadora que Cristo Jesús hoy nos puede dar. Ojalá Dios quiera que en esta mañana podamos, por lo menos siquiera estas palabras que nos queden en nuestra mente, en nuestro corazón, y las meditemos y las reflexionemos en el día, porque el tiempo se está acabando. Las noticias del mundo nos están diciendo, relacionándolas con la profecía, con la palabra de Dios, que ya esto se acaba. Y que el poder maligno está cada día adelantándose más a nosotros, al pueblo de Dios, y nosotros todavía estamos estancados. El diablo se nos ha adelantado, él está muy adelante de nosotros. Estudiamos las profecías para este tiempo, estudiamos las señales del tiempo que estamos viviendo y veremos nosotros mismos nuestro carácter para que seamos una iglesia pura y sin mancha como Dios quiere salvarla. Gracias, mi querido hermano, en esta mañana. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Amante Dios y Salvador, gracias en esta mañana por ayudarnos a estudiar estas bienaventuranzas.
que son muy importantes para nosotros y que son palabras que tú tienes para animarnos, para pensar y meditar en ellos, así como las promesas. Ojalá que podamos tomar decisiones, las decisiones correctas en este último tiempo, y no tomemos las decisiones incorrectas porque pueden endurecer más nuestros corazones y podemos rechazar esa gracia salvadora y santificadora. Ayúdanos a cada uno de nosotros, tú conoces a cada uno nuestra situación, tú conoces nuestra experiencia religiosa. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.